Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una conversación más aquí en el canal. Y nada, invitadazo de lujo, Dylan Oz. Hermano, primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Y pregunta genuina, hermano. ¿Oz es tu apellido tal cual o es una abreviación del mismo? Porque tenía duda, no supe si decirlo así tal cual, digo, a lo mejor es otro y es abreviado. No sé, hermano, de ahí una pregunta antes de comenzar de lleno con la plática. Sí, no, gracias a ti. Y sí es mi apellido, tal cual, es mi primer apellido, es de España. Os, de hecho, es pues más o menos lo que carga la muerte, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Es una Os. Entonces, ese es mi apellido, tal cual. Ah, ok. Y bueno, también tengo un segundo apellido que es el de mi mamá, que es Kurland, pero mi apellido paterno, H-O-Z, Os, sí. Ok, pues nada, hermano, no, al contrario, gracias a ti por venir aquí al canal a conversar un poquito respecto a pues todos estos temas que engloban entrenamiento y demás. Y digo, antes de comenzar, Dylan se dedica a compartir, a divulgar contenido en redes sociales. Si no me equivoco, eres doctor en fisioterapia. Entonces, hermano, me gustaría que comenzáramos un poco, pues ahora sí que con el inicio, tu trayectoria, en qué momento, pues decides irte y especializarte al tal nivel de la fisioterapia, llevándola al doctorado. No sé, coméntame un poquillo, digo, ahí respecto a cómo empezó este interés de ti hacia esa área en específico. Claro, pues yo siempre estuve interesado en los deportes, ¿no? Para mí siempre el deporte fue mi pasión. Este, y cuando estaba en la preparatoria, resultó que me troné el ligamento cruzado, en la rodilla derecha y pues coincidió con que teníamos una clase. Para empezar, me vine a Estados Unidos como estudiante de intercambio, ¿no? En la preparatoria, en mi último año de preparatoria. Entonces pasó que me rompí el cruzado y coincidió que teníamos una clase en donde pues explorábamos nuestras carreras, ¿no? De futuro y así. Entonces, una de ellas, como estaba yendo a fisioterapia en ese momento por la lesión que tuve en la rodilla, pues fue fisioterapia y me gustó mucho la posibilidad de ayudar a gente a, a recuperarse de lesiones como la que yo tuve o que no le fueran a pasar ese tipo de lesiones que a mí me pasaron, ¿no? Entonces, desafortunadamente, a lo largo de los años, pues me volví a tronar el ligamento cruzado dos veces más en la misma rodilla, en la derecha, y pues eso nada más me dio más ganas de entrar al área, ¿no? Por lo mismo, porque dije, bueno, si yo lo estoy sufriendo tanto, que para mí el fútbol era y es, ¿no? Mi deporte favorito, pero lastimosamente ya no lo puedo practicar o jugar como lo jugaba antes. Dije, pues me encantaría yo poder por lo menos hacer algo para que gente no tenga que sufrir lo que yo sufrí y aparte poder mantenerme en el ámbito deportivo, ¿no? Estar rodeado de deportes y de deportistas y demás, que eso para mí siempre fue como mi pasión. Entonces, pues gracias a esa clase y a mi lesión fue como que investigué todo y luego aquí en Estados Unidos para ser fisioterapeuta necesitas tener un doctorado. Ah, Entonces, ok. sí, entonces Ah, esa ok. fuerza. Pero es más, ahora sí que quiero decir como competitivo, ¿no? No cualquiera puede entrar a escuela de fisioterapia, tienes que tener primero una licenciatura y luego tienes que entrar a la escuela de fisioterapia, al doctorado, que, que eso ya, bueno, es por aplicación y tienes que aplicar a las escuelas que te interesen y demás. Pero solo hay un cupo limitado, dependiendo de la escuela, de 20 a más o menos la mía era de 60 personas. Ok. Entonces, aproximadamente de solo 20 a 60, dependiendo de la escuela, entran y luego es un posgrado de 3 años con veranos, ¿no? Que tienes que también estar. Entonces, pues así fue. O sea, en ese entonces estuve en la Universidad de Missouri donde hice mi licenciatura y luego apliqué para el posgrado y ahí me quedé. Hasta el 2019 fue que me gradué de la universidad y ya practico fisioterapia tal cual. Ok, hermano. Entonces tú eres originario aquí de México. ¿O de De dónde es? Cancún, yo nací y crecí en Cancún, México, sí. Ah, qué bonito. Qué chingón, qué chingón. Sí, Entonces, sí, entonces te cambié. Sí, porque era lo que vi. Digo, igual ves que cuando empalmamos ahí la charla, el horario, ¿no? Que tú vas unas horas antes que yo. Entonces, de ahí igual, y como me puse a investigar respecto a tu perfil, y vi que tenías historias en Los Ángeles, así. Entonces, ahí me nació igual la curiosidad. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas radicando ya en Estados Unidos? Más o en menos. Estados Unidos ya llevo 11 años aproximadamente. Ok. Eh, sí,
12 años, de hecho, 12 años llevo en Estados Unidos y en Los Ángeles llevo un poquito más de 2 años, 2 años y 2 meses por ahí. Entonces, Ok. sí, fue en el 2010, de hecho, verano del 2010, que me Ujú, vine a Estados Unidos como estudiante de intercambio ujú. y desde entonces, pero pues bueno, mi familia sigue en México y demás, entonces pues hago mucho viaje de ida y vuelta y me la paso. Ahora sí que tengo lo mejor de dos mundos, ¿no? Sí, La posibilidad de totalmente. vivir aquí y poder visitar también el paraíso allá. Sí, qué chingón. Y luego en Cancún, ¿no? Grandes playas por allá, creo que es un paraíso Hermoso. totalmente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. La verdad, yo soy súper playero, entonces pues esa fue una de las razones también por la que me vine a Los Ángeles, porque viviendo en Missouri, pues está en medio de Estados Unidos, en realidad es plano, no hay absolutamente nada de playa, sí hay algún laguillo por ahí, pero luego los inviernos son brutales, entonces pues yo desde que llegué a Missouri me quise ir en realidad, obviamente tuve experiencias muy buenas en cuanto a amigos y la escuela y demás, me la pasé muy bien, pero el clima sí es brutal, entonces pues en cuanto pude, entró la pandemia y dije pues bueno, me voy para Los Ángeles, que allá tenía bueno, aquí tengo unos amigos y dije pues voy a aprovechar. Ah, ok, qué chingón, hermano, qué chingón. Digo, me llamó muchísimo la atención esta parte que mencionas respecto a que para la diferencia a la hora de formarte en fisioterapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tu caso, tuviste que tomar una licenciatura, ¿no? Ya respecto a eso, después fuiste a fisioterapia. Ahí, por ejemplo, ¿cómo es en esa parte en el sistema de Estados Unidos? ¿Cómo lo manejan? Me gustaría si pudieras profundizar un poco más respecto a eso. Sí, en realidad eso entró en función hace como, quiero decir, un poco más de 10 años, igual y como 10 15 años. Antes era un máster, si antes de eso, pues bueno, hace ya 20 o más años era una licenciatura. Entonces, Ok. a diferencia de, por ejemplo, países como México, que es una licenciatura, Ujú. simplemente, no que sea simplemente, ¿no? Obviamente pues, necesitas entrar y echarle ganas y lo que quieras, Claro. pero como es un ámbito médico y en aquí Estados Unidos pues se toma muy en serio todo el ámbito médico y de ciencias de la salud y de, pues, ahora sí que de la salud, ¿no? De todo lo que es el medical care, ¿no? Que le dicen, Ujú. pues empezó a como que requerir más, ¿no? Especialmente también que ahora en muchos estados el fisioterapeuta, antes no se permitía que tú fueras el primero en ver un paciente, ¿no? Si un paciente te llegaba, era porque el doctor te lo tenía que mandar, o sea, no podías tú Ok. entrar a ver un fisioterapeuta. Entonces ahora ya en la mayoría de los estados pues sí se permite entrar a ver un fisioterapeuta como este, el primer profesional de salud que ves, ¿no? Ah, ok. Ujú. Y entonces por eso se especializó más porque pues se tuvieron que añadir clases. Ahora, por ejemplo, los fisioterapeutas, en este caso nosotros pues vemos mucho lo que es este diagnóstico diferencial para también saber, ¿no? Porque es muy fácil cuando llega una persona pues simplemente decir, ah, pues te duele el hombro o te duele la rodilla o te duele el abdomen o lo que quieras. Ah, pues vamos a hacer esto y ejercicios, ¿no? Pero nos enseñan también a cómo hacer evaluaciones clínicas para saber si esto es algo nuestro o si también lo tenemos que mandar con un doc, ¿no? Y sí nos ha pasado, en mi caso, que, pues, que vienen a verme a mí como primera vez y los mando a Sí. otro lado, ¿no? Porque digo, oye, yo creo que tú tienes otra cosa, ¿no? Y deberías ir a checarte con un médico. Entonces, por eso fue que se empezó a Claro. especializar más el área de fisioterapia en Estados Unidos, ahora requiriendo un doctorado, Ujú. porque ya se permite que seas el primer profesional de la salud que los pacientes ven. Entonces, Ok. para eso, pues sí, tienes que estar decidido a hacer fisioterapia en cualquier universidad que estés. Te Ujú. van a pedir requisitos en cuanto a clases, ¿no? Depende de la universidad, te van a pedir alguna que otra diferente, pero la Ujú. mayoría van a hacer una lista de requisitos que tienes que cumplir para aplicar a las escuelas de fisioterapia. Ok. Y luego, pues todas son un posgrado de 3 años. Hay unas aceleradas que también son como 2 años y medio, pero pues al final Ujú. son 2 años y medio, tres, que tienes que hacer un doctorado. Ok, o sea, pero antes de que pasara esto de que fuera máster y después doctorado, antes en Estados Unidos había algo, podría decirse que similar a ser, por ejemplo, licenciado aquí en fisioterapia. O sea, había una licenciatura que te perfilaba para eso, más o menos. Sí, bueno, ahorita, por ejemplo, puedes tomar, como te digo, tu licenciatura puede ser en realidad la que sea. Lo que pasa es que
que vas a tener que cumplir los requisitos de las clases que te piden para entrar a fisioterapia. Ah, ok. Entonces, pues esto se acomoda con ciertas licenciaturas, ¿no? Sí, sí, Por sí. ejemplo, si tú haces una licenciatura en, yo qué sé, psicología, pues no vas a tener o sea, en sí, las clases que te dan para tener tu licenciatura en psicología, pues no vas a tener las clases necesarias que te piden para entrar a fisioterapia. Ujú. Ahora, puedes tomar una licenciatura en psicología si quieres y aparte añadir las clases que te piden para entrar a fisioterapia. Entonces, Mm, por ok. ejemplo, esas son anatomía, fisiología, química, física, no me acuerdo de todas, pero Sí, pues sí. si te piden una lista de varias clases y pues bueno, obviamente escoges una que pues medio se relacione y ya tenga esas clases dentro de tu curso. Por Ujú. ejemplo, la mía era ciencias de la salud, ¿no? Ah, ok. Entonces, bien Ujú. puedes hacer kinesiología, hay muchos también athletic trainer, que aquí es una licenciatura que yo diría que es más parecida a lo que es la fisioterapia, por ejemplo, en México, que es una licenciatura pues, de 4 años Ujú. y la puedes usar como para entrar al posgrado. Ah, ok. Digo, por ejemplo, antes de que tú fueras a Estados Unidos, ¿tú ya perfilabas igual por aquí fisioterapia en México o fue hasta que estuviste ahí como que fue el primer acercamiento ya en Estados Unidos y no en México? Sí, no, para nada. De hecho, pues obviamente cuando estuve en México, pues también jugando fútbol sufrí varias lesiones, ¿no? Lo que quieras, desde que esguince de tobillo, por Ujú. ahí alguna vez me lastimé el hombro al caer mal. Entonces, pero yo creciendo en México, pues la fisioterapia nunca fue un tema en realidad y creo que aunque está creciendo y se nota que está creciendo en México, la fisioterapia, por lo menos cuando yo iba creciendo, pues ahora sí que en mi adolescencia y demás, nunca era un tema pues muy tocado, ¿no? En realidad nunca me tocó ir con un fisioterapeuta, iba con doctores y los doctores por ahí me daban ejercicios, Ujú. eh, traumatólogos o por ahí fui alguna vez por un quiropráctico igual, cuando era más chavito y pues te daban ejercicios y así, pero no era, vaya, ahora sí que no era nada de que ibas con un fisioterapeuta y te hacía un plan, te hacía una evaluación y un plan de ejercicios para regresar al deporte ni nada, ¿no? En realidad, pues, por lo menos que yo recuerdo de mis lesiones era, me lastimé y pues me duele y poquito a poquito voy entrando conforme me vaya permitiendo el dolor, ¿no? Y luego pues Claro. quedando no tan bien. Eh, y luego en cuanto a cuándo decidí, pues no, en realidad lo decidí llegando a Estados Unidos por lo que te comenté de mis Ujú. lesiones de rodilla y la oportunidad que tuve de, yo atender fisioterapia en Estados Unidos Ok. y sí, y fue que ya dije, pues bueno, yo creo que de aquí soy, ¿no? Que por lo que me pasó y porque le agarré gusto y pues ahora sí que yo tuve la fortuna de que tuve un buen fisioterapeuta que, pues que como que lo hizo divertido, ¿no? Al final la Ujú. rehabilitación pues, no es algo súper padre que la gente quiera hacer, ¿no? Entonces, Claro. es algo que por lo menos yo también me gusta a mí con mis pacientes, pues intentar hacerlo lo más divertido posible porque mejora la adherencia al tratamiento y pues mejora ahora sí que el momento en el que estás, ¿no? Porque sufrir una lesión, pues no es nada, como digo, no es algo muy Claro. divertido, no es algo que la gente quiera hacer y es algo difícil. Entonces, pues para mí es algo muy importante y yo tuve la fortuna de tener un fisioterapeuta así y pues también eso fue lo que me influyó a meterme y pues desde entonces, sí. Sí, y creo que ahí digo, esta parte siempre, esta brecha que existe bastante pronunciada, me atrevería a decirlo, entre pues lo regular, las prácticas, en este caso en los profesionales, tanto en México y en Estados Unidos, como que siempre existe esta gran brecha en donde volteas a ver a Estados Unidos y es como chinga, nos llevan como 10 15 años, ¿no? Y es Sí, interesante al mismo tiempo, yo creo que esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Que yo he visto en los últimos años en redes sociales, de que, pues, por ejemplo, ahorita tú y yo podemos estar platicando, conversando de diferentes temas, y tal vez por medio de redes sociales como que puedes empezar a meter un poco respecto a, ok, pero ¿qué se está haciendo por allá? ¿Qué están llevando a cabo por ese lado? Y pues justo, ¿no? Como que te da este lado de decir, chinga, yo jamás pensé que llevaran hasta este punto ciertas cosas, que al final de cuentas yo creo que es una tendencia, ¿no? Que se sigue tal vez en 10 o más años, lo que tal vez están haciendo allá probablemente se traspase a México, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que esa parte que mencionabas, ¿no? El que, por ejemplo, un fisioterapeuta ya tenga que tener cierto requisitos, pues al final como que le libera más, ¿no? Como mencionabas, ¿no? Que ya te puede llegar un paciente de primera mano, porque al final de cuentas como que te preparan para el mismo.
Y creo que igual, no sé, creo que en Estados Unidos igual se tiene como que un manejo más integral, ¿no? De todo, ¿no? Al final de cuentas, igual lo vemos desde el lado del entrenamiento, ¿no? De que pues allá sí hay instituciones formativas tal cual así, ¿no? Que forman entrenadores para las salas de gimnasio o demás cosas, ¿no? Y que tal vez aquí en México pues sí es un poquito más difícil que eso exista, ¿no? Esa brecha que digo, ¿no? Como que siempre la tenemos muy alta con Estados Unidos, pero yo creo que igual hasta cierto punto pues es como voltear a ver un poco y ver qué podemos pues traspasar, ¿no? De esas prácticas para acá. Sí, yo creo que le diste al clavo. Con esto de las redes sociales, pues sí, de hecho, desde las redes sociales se han notado muchos avances. No te voy a mentir, o sea, yo he ido a México y he visto a fisioterapeutas trabajar y la verdad he visto a unos que sí, como dices, están en el año del caldo, ¿no? De hace 10 15 años. Habiendo dicho eso, también conozco unos fisioterapeutas en México muy, muy buenos. Entonces, yo creo que esto de las redes sociales pues te abre esa oportunidad de aprender mucho más, ¿no? Especialmente como dices, en Estados Unidos las cosas están un poco más avanzadas y antes pues era, antes del internet pues olvídate, ¿no? Todo lo que se hacía era en inglés y luego pues a ver si encuentras algo que te lo traducen al español y ahorita pues estas fuentes están mucho más abiertas, ¿no? En cuanto a cómo puedes encontrar información, de quién es confiable, quién no. Entonces yo creo que como dices, esto de las redes sociales ha permitido a muchos como que ponerse al corriente y tengo, te digo, muchísimos compañeros, colegas en México que son muy buenos fisioterapeutas, pero también me ha tocado ver algunos que, y desafortunadamente todavía pasa mucho y me ha tocado escuchar con alguno de mis pacientes eh, que intentan fisioterapia y les digo, oye, pues, ¿qué hiciste en tus sesiones de fisioterapia, no? No, pues fui, me pusieron compresas calientes, hielo, ultrasonido, láser, ondas de choque y 2 o 3 ejercicios por ahí. Eso para mí es una pérdida de tu tiempo y de tu dinero, ¿no? Entonces, desafortunadamente todavía existe y todavía hay, pero siento, y no te creas, ¿eh? También aquí hay fisioterapeutas así en Estados Unidos, no solo Claro. en México, Latinoamérica. Pero yo creo que, como dices, esto pues ha abierto mucho más la información y la práctica correcta que se debería hacer, lo cual ha permitido que sí, México pues, y Latinoamérica se esté poniendo mucho al corriente con Estados Unidos, ¿no? También. Sí, y por ejemplo, en esas cuestiones, digo, en base a tu experiencia que tienes como profesional en Estados Unidos, ¿considerarías que pues ese tipo de prácticas son poco comunes o crees que sí exista como que parte del profesional, como decíamos, ¿no? Respecto a que tal vez ciertas prácticas o ya no existe cierta actualización respecto a los temas? ¿Consideras que en Estados Unidos es poco o crees que sí igual existe un gran margen respecto a esa perspectiva de estas prácticas que comentamos? Sí, yo creo que más bien, yo creo que en México todavía es como una costumbre, ¿no? O sea, todavía es como parte de la fisioterapia. Y yo creo que aquí la gente más bien lo hace, la gente ahora sí que floja, ¿no? Ya no es tanto como parte de, pero pues los que tienen igual, también no solo, el sistema también está medio roto aquí en Estados Unidos, porque luego te toca ver a 2 o 3 pacientes a la vez y pues está muy difícil, ¿no? Claro. Por lo mismo, porque la fisioterapia desgraciadamente pues no se paga mucho, o sea, el seguro no paga mucho lo que es la fisioterapia, entonces para que una clínica funcione pues tiene que ver a 2 o 3 pacientes a la vez. Entonces a muchos les toca, pues bueno, no tengo tiempo para estar viendo a 3 o 2 al mismo tiempo, pues a uno le voy a poner hielo mientras le hago esto al otro, ¿no? Pero Claro. sí diría que está mucho más enfocado, por lo menos por lo que me ha tocado ver, tampoco quiero decir que he visto a todos, ni mucho menos, ¿no? Ni que tengo datos y estudios Ujú. de cómo se trabaja, pero por lo que me ha tocado ver, eh, sí, sí es más parte de la fisioterapia en México eso de los tratamientos pasivos que aquí en Estados Unidos, pero aquí en Estados Unidos todavía se usan, pero también yo creo que es más por el sistema que está roto y tienes que averiguar cómo le haces para ver a tantos pacientes a la vez, ¿no? Entonces, como que usan esos tratamientos para agilizar las cosas y poder dividir su atención, Ok. pero fuera de eso sí. Y en esas cuestiones, por ejemplo, del área de la fisioterapia, en la rehabilitación en pacientes de clínica, ¿no? De hospitales, por ejemplo, en esos casos, supongo, ¿no? Infiero que tal vez existe como que un mayor interés o inversión de parte, tal vez desde el gobierno, incluso yo me atrevería a decir,
para que haya más impulso en generar investigación, ¿no? Respecto al área, porque igual te iba a preguntar, tú estás más enfocado en el área deportiva, pero ahí mi pregunta es, ¿cuál es la marcada diferencia entre el área clínica, ¿no? Y el área deportiva, ¿no? ¿Cómo es que tú llegas a identificar tanto diferencias y similitudes también, ¿no? En ambas prácticas. Sí, ahorita mencionaste hospital y clínica, entonces ahí sí hay una diferencia marcada. En pacientes de hospitales está prohibido ver a más de un paciente a la vez. Ok. En pacientes de mayores de 65 años, todo eso lo toma el gobierno. Entonces, esos son los Medicare. No sé si has escuchado Medicare, es el sistema de seguros Ujú. para los que son mayores de 65. Ok. Todo lo que es hospital y Medicare tiene que ser individual porque, porque eso lo paga el seguro y ellos dictaminan las reglas. Entonces, ellos dictaminan, tiene que ser uno a la vez. Punto y final. En clínica, los que son de seguro personal, Ujú. o seguro privado, vaya, o de paga, esas reglas no aplican. Entonces, Ok. y se paga menos. Entonces, por ejemplo, como funciona es que le pides tú al seguro, oye, pues te vamos a cobrar $120, por ejemplo, en clínica, eh, y ellos te dicen, no, yo nomás te voy a pagar 90, ¿no? Entonces, por Ujú. eso es que es como una batalla contra el seguro. Le tienes que pedir más, que te van a acabar pagando menos. Entonces, pues ahí es donde entra el tema de cuánta gente tienes que ver en ese aspecto de tiempo, ¿no? Ujú. Pero sí, en hospitales y gente mayor de 65 es uno a fuerzas a la vez, no puedes ver más. Ok. Pero en zona clínica que tú mencionabas, pues yo Ajá. entré a, como lo mío siempre era deporte, pues yo no quise trabajar realmente en hospitales y demás, ¿no? Tuve que hacer rotaciones clínicas en hospitales y la Ujú. verdad a mí se me hace algo muy difícil, ¿no? A mí, porque son pacientes que, algunos muy enfermos Claro. y el ambiente del hospital no es muy llamativo para mí, ¿no? Yo que me considero una persona más energética y alegre, a mí me cuesta mucho trabajo entrar a un hospital y ver a gente pues así pasándola tan mal, ¿no? Ujú. Entonces, en el aspecto clínico, pues bueno, yo tuve la fortuna de que graduándome, el, el que era dueño de las clínicas de Exos, que Exos es una, una compañía muy grande o la más grande de rehabilitación deportiva y preparación y acondicionamiento físico para atletas, ¿no? En Estados Sí. Unidos. Trabaja mucho, por ejemplo, con los atletas colegiales para prepararlos para la NFL, trabajan mucho con atletas de la NFL para su rehabilitación y no solo de la NFL, de todos los deportes, pero trabajan mucho con la NFL. Y entonces tuve la fortuna de que pues el dueño de esas clínicas se interesó en mí, yo también le mostré interés desde un principio, tuve también la oportunidad de hacer una rotación clínica en los Pumas de la UNAM, por ejemplo, en la Ciudad de Ok. México, Ujú. y entonces pues fue eso que como que iniciamos esa conversación y cuando me gradué pues me invitó a ser parte del equipo y pues estuve con Exos, pero ahí también te hablo de esa dificultad de que tienes que ver a tantos pacientes en un día y cada hora que, que se complica, ¿no? Desafortunadamente, pues te digo, el sistema está medio roto y no es a favor del paciente, es más bien a favor de las aseguradoras, y a favor pues, del dinero al final del día, que es lo que mueve el mundo, ¿no? Entonces, Pues sí. sí, ese es uno de los problemas, pero fuera de eso, pues tuve la oportunidad de estar en una muy buena clínica que me encantó y pues bueno, ya la dejé atrás desde que me mudé de Missouri, pero fue una muy buena experiencia. Qué chingón, carnal. Digo, por ejemplo, esa parte que comentas del hospital, híjole, sí es bien dura, ¿no? Con la parte como de que todo ese ambiente que se llega a sentir. Digo, bueno, apenas, ahorita te comento, bueno, ya de hecho empecé el lunes mi octavo semestre, entonces ya voy a tener prácticas, ¿no? Pero estas veces las voy a hacer como en el área deportiva. En el anterior semestre yo los hice en clínica, lo hice en un hospital público aquí de mi estado, ¿no? Y pues sí es duro porque al final de cuentas, pues principalmente aquí en México muchas veces las condiciones pues no son las mejores para los pacientes, ¿no? De repente ves filas y filas de personas y pues sí, tal vez traes esas ganas de aprender y lo demás, pero inevitablemente el ánimo, ¿no? De cómo pega anímicamente el hecho de llegar y pues muchas veces ver a gente que pues acaba de llegar y no tiene tal vez espacio, no hay camas para que los puedan atender, ¿no? Hablando, claro, desde esta parte, pues sí es duro muchas veces de ver
Y a veces igual a mí me pasaba como era de, no, yo sí puedo, ¿no? Como que no pasa nada, ¿no? Pero ya estar yendo recurrentemente sí te da una carga, ¿no? Y yo creo que igual, digo, incluso por el área deportiva, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, igual se me hace interesante. Supongo que igual te han llegado, pues, no sé, atletas o personas que están en un deporte y definitivamente su estado de ánimo, pues, no es el mejor porque a lo mejor tenían una competencia previa y se lesionaron o estaban muy entusiasmados con iniciar una temporada, no lo sé y se lesionaron, ¿no? Respecto a eso, por ejemplo, en esas cuestiones igual el estado anímico, pues cómo lo manejas y no sé si es tan recurrente, digo, si es casi, no sé cómo se ve allá, pero igual sea a lo mejor el hecho de que un atleta o una persona que practica algún deporte, tal vez de manera amateur, pero sí con un interés grande por él, sea casi que cuando va a ver al fisioterapeuta es porque hubo una lesión previa o puede haber alrededor de otro tipo de cosas que no sea lesión para ir a ver a un fisioterapeuta. Te lo digo porque no estoy tan inmerso en fisioterapia y pues tengo muchas pues preguntas, ¿no? Respecto a temas, ¿no? Porque muchas veces es como de pues fisioterapia lesión, pero es como, si solamente será lesión, digo, no sé cómo sea ese porcentaje, por ejemplo, de pacientes. Sí, desafortunadamente, pues la mayoría de la gente que va a ver a un fisioterapeuta es porque se acaba de lesionar. Eh, que no es necesario, en realidad puedes ir a ver a un fisioterapeuta y por eso mismo yo también pues me metí a estudiar mucho y saqué certificaciones en mi CSIS, que es la certificación de preparador físico y ejercitamiento, por ejemplo, Ujú. Exos Performance Specialist, porque también me quise enfocar mucho en preparar al atleta para su deporte, sin o con o sin lesión, ¿no? Ok, Y sí, el aspecto mental, pues es muy importante, ¿no? También al final del día, si en cualquier cosa, si tú piensas que si tú estás más mal en tu cabeza, pues en un día a día, pues las cosas te van a salir mal, ¿no? Y igual y peor en lo que es. O sea, si tú constantemente piensas, no soy inteligente, voy a reprobar mi examen, pues tú solito te estás echando para abajo, ¿no? Entonces, pues si el atleta tiene esa mentalidad de que no me voy a recuperar, no me siento bien, pues así pues va a ser mucho más difícil su recuperación. Entonces yo creo que sí, claro. es muy importante que sí tengan un aspecto, si pueden trabajar con un psicólogo del deporte aparte, pues eso pues, también va a ser muy importante y si no, pues tú también ser ese como ese aspecto positivo en su recuperación, ¿no? Lo bueno de los atletas es que la mayoría tienen esa mentalidad de que quieren mejorar, que quieren regresar, Claro. que quieren regresar a su actividad normal. Entonces, pues se toman la recuperación en serio. Pero sí hay algunos que no, y pues sí es nuestro trabajo decir, pues, ¿sabes qué? Eh, hay que cambiar esa actitud y intentar como que mejorarles el día y la sesión de fisioterapia y la perspectiva, ¿no? Al final que lo tomen como un reto, ¿no? Que es un reto más. Por algo les tocó este obstáculo y pues es que se lo tomen como un reto. Oye, hay que mejorar y hay que regresar más fuertes que antes, ¿no? Y por lo general los atletas tienen esa mentalidad de que sabes que sí, lo voy a lograr y voy a regresar mejor que antes. Entonces, es lo bueno y por eso a mí me gusta más trabajar en ese aspecto deportivo, porque sí, también como dices, en algunos hospitales o, o con gente un poco más enferma, también, no todos, pero sí existe esa como mentalidad de que pues ya no le echan ganas, ¿no? No solo a la rehabilitación, pero también a su salud y demás. Claro, Entonces, si ellos no le echan ganas a su propia salud, pues va a estar muy difícil, porque tú con ellos, pues los vas a tener una hora, igual 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, pero fuera de eso, ¿qué hacen fuera, no? ¿Qué hacen fuera de cuando claro. están en tus manos? Entonces, aquellos que tienen esa mentalidad, pues no van a hacer nada, no van a ir a casa y trabajar o alimentarse bien o hacer sus ejercicios o dormir bien. Entonces, pues ahí es donde entra la diferencia, ¿no? Al final, ellos trabajan contigo tiempo muy limitado, ¿qué hacen fuera? O sea, hacen lo que tú les recomiendas o de plano no. Sí, e incluso el simple hecho de que, por ejemplo, tú ahorita me estés platicando de que tuviste que rotar en fisioterapia en hospitales o en clínicas, y digo, hablando obviamente desde mi ignorancia, y lo poco que he platicado con fisioterapeutas aquí en México, según yo, no existe tal cosa, o sea, de que un fisioterapia vaya a un hospital público
Privado no lo sé, tal vez pueda que sí, a lo mejor, pero eso no es común, o sea, ese simple hecho yo creo que como que nos da mucho el panorama, o sea, porque eso realmente no es común aquí en México, ¿no? Repito, no hablando tal vez desde mi ignorancia, a lo mejor sí es un poquillo más común, pero creo que por ese, pues, ramo ya marca una diferencia, ¿no? Respecto a qué tan en serio podía llegarse a tomar muchas cosas de esto, que creo que igual pues justamente, ¿no? Tomar la parte de que, qué implicaciones de tu actividad profesional tienen beneficio en el área de la salud pública, por ejemplo, creo que igual impulsa muchas veces a que justamente se genere esta educación continua o este continuo estar tratando de mejorar prácticas, porque al final de cuentas, pues repito, ¿no? Es la salud pública de un país, de un estado en el cual pues al final ponen a profesionales para intentar ayudar a la población. Y tocando igual el tema de los atletas, que se me hace bien interesante esa parte, ¿no? Hace no mucho igual tuve una plática con una gran nutrióloga deportiva, Georgia, que si me está escuchando le mando un saludazo, la cual me decía que ella agradece mucho justamente eso, ¿no? Trabajar con atletas, porque a un atleta le dices, son estos gramos o estas calorías de este día y estos del otro, y el atleta dice, ok, y lo hace, o sea, punto, porque al final de cuentas él justamente tiene esta mentalidad trabajada en intentar llegar a ser mejor, ¿no? Que tal vez igual justamente desde el otro lado, pues es un poquillo más difícil porque muchas veces no sabes si esa persona que tal vez sí está realizando un deporte de manera continua, tiene un trabajo psicológico detrás, porque igual muchas veces es algo que se ha hecho común en redes sociales y que igual yo llego a platicar mucho en otro podcast que tengo con unos buenos amigos que se llama Gym Rats, ahí de Daniel y Fernando, el cual, pues platicamos mucho sobre salud mental, sobre ir al gimnasio, pues no es terapia, o sea, sí está bien ir al gimnasio y sabemos que en base a la evidencia puede ayudar a reducir los síntomas de la depresión, pero no es terapia y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas, justamente, tal vez le pasa a un atleta que ya tiene un trabajo psicológico previo, tiene una facilidad para poder meterse en un mundo y decir, ok, si tengo que hacer esto, punto. Pero tal vez una persona que simple y sencillamente quiere mejorar su día a día o que tal vez incluso tiene un camino en querer ser profesional o un atleta en cierta área, al final de cuentas muchas veces eso hace un parón, o sea que la psicología o la salud mental en general tampoco es una práctica común. Digo, aquí en México igual me gustaría mucho escuchar la parte de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tanto se tiene allá la repercusión respecto a la salud mental? Si es que se trabaja mucho tanto en los atletas como en las personas en general, la práctica de los psicólogos, no sé si allá igual se llegan a llamar así, ¿no? Psicólogos, supongo que sí, o tengan alguna otra terminología para mencionar a profesionales en esa área. Sí, primero lo que mencionaste y me da gusto que lo hayas mencionado, de eso de los fisioterapeutas en hospitales. Yo tampoco conozco el dato en México, te soy sincero, pero ahorita que lo mencionaste, creo que no es requisito. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos es a fuerzas. Tú entras al hospital y tienes la opción de fisioterapia. Claro que te puedes negar a ella, pero siempre te mandan a un fisioterapeuta a tu cuarto, te mandan a un terapeuta ocupacional a tu cuarto y te mandan a un terapeuta de voz o speech pathologist que le mandan, o Ujú. speech therapist. Eh, También la enfermera y el doctor pues también determinan, ¿no? Pues, si no necesita el terapia ocupacional o no necesita el speech therapist, pues nomás mandan al fisioterapeuta, pero el fisioterapeuta prácticamente ve a todos los pacientes que están en el hospital, a todos. Entonces, muy diferente a lo que creo que se maneja en México, te digo, no estoy seguro muy bien de cómo sea ese tema, pero como lo mencionaste, creo que no es requisito y aquí sí es a fuerzas. Tú entras al hospital y a fuerzas te toca ver un fisioterapeuta o las otras dos disciplinas que mencioné, ¿no? Y también se ofrecen servicios psicológicos y demás. Eso en el hospital. Luego, saliendo del hospital, una vez que te mandan a casa, también tienes la opción del mismo hospital, te manda fisioterapeutas a tu casa para seguir tu rehabilitación en casa. Entonces, sí, es un sistema, aquí la fisioterapia, pues te digo, sí se toma muy en serio y no solo en el ambiente hospitalario, pero también en el ambiente deportivo, ¿no? Ok. Eh, entonces, y ya una vez hablando de atletas, pues sí, el ejercicio, pues claro, está más que comprobado que, como dices, ¿no? No te va a solucionar todos los problemas mentales, pero sin duda tiene la capacidad de mejorar tu salud mental. Eh, Claro. en cuanto al aspecto deportivo, pues sí, yo también diría que aquí como que todavía
la salud mental, pues aunque sí es mucho más ya abierta, ya mucho más platicada, pues de todas formas no es algo que como que se... Entonces te platicaba en cuanto al aspecto de salud mental, pues aquí, aunque sí se está hablando mucho más y tomando mucho más en serio, que debería, obviamente, porque pues es muy importante en cuanto no solo a la rehabilitación, pero pues obviamente a la calidad de vida, todavía no es algo que se incorpora demasiado a la rehabilitación, ¿no? Por lo menos en mi caso, que es la rehabilitación, ¿no? Y obviamente debería porque, como tú mencionas, la salud mental es muy importante y tiene mucho efecto en tu día a día y en tu estado físico, ¿no? Por Claro. ejemplo, estar de mal humor con depresión o tener una mala salud mental afecta desde tu postura, a tus niveles de energía, que obviamente se traslada a niveles de fuerza y demás, ¿no? Y obviamente tener un mal estado de ánimo pues afecta todo a lo largo de tu rehabilitación. Si tú tienes malas expectativas de lo que va a ser tu rehabilitación, pues desafortunadamente muy posiblemente vaya a afectar los resultados que consigas, ¿no? Porque no, Claro. también no solo afecta lo que haces dentro de fisioterapia, sino lo que haces fuera. Si tu estado de ánimo no está, pues ahora sí que al 100 o de buena manera, pues definitivamente va a afectar todo tu aspecto, no solo físico, pero pues todo tu aspecto de vida. Entonces sí es muy importante y desafortunadamente no se incorpora tanto como se debería, yo creo, pero pero sí se está hablando mucho más y tomando mucho más en consideración, ¿no? Pero sí me gustaría ver mucho más conjunto de tipo psicología salud mental en el aspecto de rehabilitación, que sí se toma en cuenta, por ejemplo, en equipos deportivos que tienen a su psicólogo de equipo y demás, ¿no? Ujú. Entonces, de cierta forma se está incorporando mucho más, pero pues debería estar mucho más presente en todas las áreas de rehabilitación, en mi opinión. Claro, no, y totalmente, creo que ahí eso que comentas, digo, yo por lo regular, justamente el concepto como de rehabilitación, muchas veces igual volteo a ver justo la parte de afrontar una rehabilitación, ¿no? De lo duro que puede llegar a ser el hecho de poder decir me lesioné o el hecho de frenarte, ¿no? Digo, te comparto ahí una historia que yo tuve, yo llevo pues ya un tiempo considerable entrenando. La verdad, no de la mejor forma durante mucho tiempo. No, podría decirte que hace 2 años tal vez fue cuando empecé como que a comprender un poco respecto a las ciencias que rodean al ejercicio, a todo lo que es programa del entrenamiento y estoy intentando hacer mejor las cosas desde entonces. Pero bueno, antes no tenía muy buenas prácticas en cuanto al entrenamiento y hubo un día justamente que tuve apendicitis, simplemente me desperté, dolor de estómago todo el día hasta las 12. Ya de pronto dije, no, esto no es un dolor de estómago normal, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pues ya fui al hospital en la noche y pues efectivamente, ¿no? Me dijeron tienes apendicitis, hay que operarte ya en este momento. Entonces, pues bueno, o sea, todo esto pasó en un día, me operaron en la noche, ya al otro día yo ya estaba en cama, ya tratando de sanar pues todo lo que fue la operación y lo demás. Y a la hora de que yo, pues obviamente mi primer duda, como todo buen gym rat, si lo quieres ver así, pues es, ¿y Cuando cuándo puedo puedo regresar. volver? Claro, ¿cuándo puedo regresar a entrenar? Quiero entrenar, ¿no? No. Y el problema es justamente eso, ¿no? Que tenía una salud mental en ese momento, que, o sea, de hecho, yo considero que en ese entonces ni siquiera podría describirte qué era salud mental, o sea, ni siquiera sabía qué era eso, ¿no? Entonces, yo creo que tenía tan atada mi identidad al entrenamiento únicamente, que te juro que esa fue mi primera pregunta y aparte de eso me llegó una depresión pues fuerte, ¿no? Bueno, una depresión que yo creo que fue porque no fue diagnosticada, ¿no? Simplemente me empecé a sentir muy mal, entonces, Por eso mismo anímicamente. dije depresivo hace rato, porque no quiero darle diagnóstico a nadie, ¿no? Pero sí Sí, 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 existe ese claro, como malestar mental en donde no te sientes lleno o vaya, feliz. claro, sí, sí, Eh, sí. Y te digo, o sea, yo estaba tan vagamente que pues para mí la depresión era como pues estar mal, ¿no? Y ya, cuando realmente no, realmente es algo que se tiene que ser diagnosticado clínicamente, ¿no? La depresión es algo que al final de cuentas tiene más repercusiones en muchas áreas de tu vida y es una enfermedad realmente que se debe diagnosticar.
Y te digo, no, yo me sentía muy mal anímicamente y pues pasó muchas cosas y justo esta confrontación a decir que, y ni siquiera fue como de que, vas a dejar de entrenar un año, dos, o sea, fue creo que un mes y medio, o sea, no fue tanto, ¿no? Hoy en día si dejo de entrenar un mes y medio, digo, no, pues está bien, ¿no? Un ratito de relax y me pongo a hacer otras cosas y ya regreso con más ganas, ¿no? Pero en ese entonces sí era para mí muy duro el hecho de poder soltar eso, ¿no? Y eso que a lo mejor te hablo de que yo pues nada más me dedicaba a entrenar, digo, en ese entonces yo iba en la prepa más o menos. No es cierto, estaba entrando a la universidad. Fue justo antes de que empezara pandemia, fue finales del 2019. Entonces, pues yo nomás era a la universidad, entrenar y ya. O sea, no me imagino el hecho de que al final que tengas tal vez una competencia en puerta que pueda colocarte o abrirte oportunidades, ¿no? Que digo ahí, me gustaría que me corrigieras respecto, creo que en Estados Unidos igual se ocupa mucho esta parte de que jóvenes, no sé, tal vez 18 16 años, no tengo idea, se perfilan respecto a poder desempeñar un papel deportivo muy grande y eso al final de cuentas les da acceso, ¿no? A tal vez distintas universidades o al cambio de vida simplemente, ¿no? Del hecho de que hay mucha inversión económica de ese lado para poder inyectarle al deporte, ¿no? Me comentabas la NFL, la NBA y pues muchas más ligas deportivas, ¿no? Igual ese aspecto pues yo creo que es interesante de ese lado, ¿no? Entonces por eso yo por lo regular siempre cuando escucho rehabilitación o así, más que el hecho de decir optimizar la rehabilitación, que igual ahorita si quieres comentamos un poco respecto a eso, el hecho de confrontar o de entender el simple hecho de decir, oye, tienes que descansar tantito y echarle ganas a otra cosa que al final de cuentas es algo que te va a ayudar a poder regresar al estado en el que estabas, ¿no? Y creo que igual, pues no sé, ahí es por eso que quería meter un poco el tema de salud mental, porque creo que sí es algo, pues que al final de cuentas lo topas cuando llegan a pasarte ese tipo de situaciones, ¿no? No dudo que tú igual lo hayas pasado, ¿no? Cuando te lesionaste a la hora de estar jugando Uf, fútbol, igual eso creo que haya. ¿Cómo fue esa experiencia? Digo, igual me gustaría conocerla, hermano. pues ahí te va, primero con lo de el aspecto de pues, atlético aquí en Estados Unidos, es muy diferente, por lo menos con lo que me tocó vivir a mí en México, estando en Cancún, ¿no? Por ejemplo, yo entré aquí en la preparatoria y entrando tienes clase de gym, ¿no? Y no solo, o sea, no solo en la prepa, pero desde la secundaria, ¿no? Lo que aquí es middle school, que le llaman. Ujú. Ahí tienes clases de gym y te empiezan a enseñar ya cómo cargar pesas, te empiezan a entrenar ya como atleta, por lo menos con lo que me tocó a mí en México, pues bueno, te ponían a jugar algunos deportes y por ahí te ponían a correr y te hacían algunas cositas, pero nada que ver con lo de aquí, ¿no? Aquí Estados Unidos está enfocadísimo en crecer atletas de todas las disciplinas. Entonces aquí se ve mucho lo que es, por ejemplo, la temporada de fútbol americano que empieza de septiembre hasta diciembre, ¿no? En las escuelas. La temporada de básquetbol que empieza en noviembre y acaba por ahí de febrero, marzo. La temporada de fútbol que empieza en febrero y acaba en junio, ¿no? Entonces, y por ahí béisbol, no me acuerdo exactamente las fechas, ¿no? Medio te las estoy diciendo Claro. medio correctas, pero no tanto, ¿eh? Sí, sí. Pero se maneja por temporadas, entonces, y aparte en la misma escuela te enseñan gym, te enseñan a cargar, a levantar pesas, te vuelven fuerte, te vuelven mucho más atlético, es prioridad en Estados Unidos, entonces, eso muy a diferencia de lo que se vive en México, ¿no? Que pues ahí como que las clases de educación física, pues medio rascuachas, es sincero, Sí, y sí, aquí sí. se toma muy en serio y el deporte se toma con muchísima seriedad por lo mismo, ¿no? Como lo mencionabas, porque existen muchas oportunidades para, para el atleta o el que se dedica a hacer deporte en que le paguen la universidad, en que, o sea, que Ok. estés becado por la universidad, por el deporte que practicas y también la disciplina que te guste, ¿no? Por ejemplo, yo aquí cuando vine a Estados Unidos, pues muchos de mis amigos practicaban eh, clavados en la misma escuela, ¿no? Clavadistas, mm, diferentes deportes que igual y no se tocó. Yo en México, por ejemplo, no sabría cómo empezar a hacer clavados, ¿no? Si alguien me dice, oye, ¿dónde puedo ir a entrenar como clavadista? No sé, mi hermano, a ver cómo le haces. Pero Claro. aquí, pues, en la misma escuela te ofrece todas estas disciplinas y deportes para que las puedas practicar y aparte de que le da un énfasis a tu estado físico. Entonces, pues sí, para mí eso, si queremos ver atletas mejores en México, pues eso se tiene que cambiar desde la raíz en México, ¿no? Sí, Y claro. como estábamos mencionando, pues muchos de estos atletas empezaron desde la preparatoria, tienen una oportunidad para ser becados en la universidad
Y una vez en la universidad, pues bueno, obviamente los que tienen el nivel, pues para entrar a las grandes ligas, ¿no? De lo que te guste. Sí, Fútbol americano, NBA, fútbol, soccer. Que el soccer es un poco distinto, porque ahí sí, como en México, pues te pueden agarrar desde más chamaco y meter a, a las sí, sí, fuerzas sí. básicas y demás. Pero pues también aquí el fútbol, soccer colegial, pues también de ahí agarra a gente para meterlos a sus clubes, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, aquí el énfasis es mucho de que el deporte me puede dar una vida, cuando en México Claro. es pues sabes, igual si eres de los más chingones, pues sí la armas, pero si no, pues no te va a dar para comer, ni te va a dar para estudiar, ni nada. Entonces, Claro. ahí es donde está esa distinción tan grande, ¿no? Que aquí se enfoca muchísimo en el aspecto físico y allá pues es no tanto, ¿no? A ver Sí, cómo claro. le haces y a ver igual. Y la Claro. oportunidad de distintos deportes, de practicar distintos deportes aquí es infinita, cuando allá es, pues a ver, igual y te encuentras a alguien que te enseña, pero pues fuera de eso, pues va a estar difícil, ¿no? Si no hay en tu área, pues a ver cómo le haces. Y lo segundo, en cuanto a mi lesión, sí, mi hermano, me la pasé muy mal, te soy sincero, no. La primera vez que me lesioné, pues bueno, pues una lesión y dije, pues bueno, pues me voy a tener que recuperar y yo la neta, pues en ese entonces no era fisioterapeuta, seguía en la preparatoria, era un chamaco que según yo era invencible, ¿no? Y, Claro. y pues a los 4 meses me puse a brincar en un trampolín y mocos que se me reventó otra vez el cruzado después de mi operación, o sea, 4 meses después de mi operación, Uf. o sea, una estupidez mía. Casi no le puedo echar la culpa a nadie más. Me puse a brincar en un trampolín cuando no debía haberlo hecho jamás a los 4 meses. Ahorita me lo hace un paciente a mí que yo tenga de ligamento cruzado y olvídate la regañiza que le pongo, ¿no? Entonces, pues sí fue una estupidez y luego me volvieron a operar y a los 2 años jugando fútbol otra vez, planté el pie derecho para pegarle con la izquierda y al plantar, moco, se me vuelve la rodilla. Y ahí, esa fue la más difícil, esa fue la más difícil porque eh, pues me volvieron a operar y tuve problemas muy cañones después de la operación, ¿no? Tuve complicaciones en la operación, o sea, desperté y me dijeron, a ver, mueve los dedos. No, no puedo. Ah, bueno, regresa mañana, ¿no? O sea, va a estar bien. Pues como a las 4 o 5 horas de regresar, no, ya mueve los dedos. No, nada, todavía. No pasa nada, mañana regreses el bloqueo, me decían, de la anestesia que me pusieron. Y pues mañana, y pues llega mañana y oye, mueve los dedos. No puedo. ¿Sientes? No, no siento nada. El pie, no, no sentía nada del pie. Y entonces, pues mañana. Entonces regresa el siguiente día, mueve los dedos, nada. Eh, ¿Y sientes? No, tampoco. Para empezar, esta fue una operación mucho más grande porque pues, ya tenía mucho daño en la rodilla y me hicieron algo que se llama osteochondral allograft, no sé ni cómo se diga eso en español, pero osteochondral allograft. Ok. Este, y pues era una operación muy grande donde me quitaron una cabeza de fémur, un pedazo de la cabeza del fémur lateral, me la quitaron y me pusieron un injerto de otra persona, ¿no? Un cadáver. Entonces, pues fue una operación muy grande y a los 2 días pues no sentía nada, no podía mover y pues, se volvieron a meter para intentar liberar los nervios y demás. Y salí, a ver, mueve, no, nada. Entonces, pues 2 operaciones, luego ya después me hicieron resonancia magnética y demás y pues vieron que hubo daño al nervio ciático a la altura un poco más arriba de la rodilla, ¿no? Ok. Ahí hubo una isquemia en donde el torniquete que me pusieron durante la operación pues le tapó el flujo sanguíneo al nervio y pues lo dañó. Entonces, de mi rodilla para abajo no sentía nada, no podía mover nada. Eh, y pues, oye, pues Doc, ¿va a regresar? ¿No va a regresar? Pues él me decía, no sé, no sé, no sé. Eh, entonces fue muy difícil. Y ya llegué a un neurólogo después de tantas visitas con doctores y demás, que él sí me dijo, pues mira, yo te voy a ser sincero, yo por lo que veo en la resonancia magnética no parece que haya un daño estructural al nervio en sí, ¿no? No te lo cortaron. Ahí si te lo cortan, pues bueno, ya es otro cantar, ¿no? Pero Claro. existen 3 daños al nervio. El mío me dijo que era axonómesis, que es como el del medio. Ok. Luego está la neurómesis, que es como cuando te lo cortan,
y luego Ujú, está la neuropraxia, que es como cuando se te duerme la mano, una cosa así, es un pequeño daño al nervio que se te duerme tantito, ¿no? ujú, Axonómesis es cuando se te... Ahora imagínate como un cable, ujú. todo el cobre de adentro, pues se echó a perder de cierto punto para adelante, ¿no? O sea, de mi rodilla para abajo, ahí se echó a perder. Ok. Entonces, como me lo explicó él, es, pues bueno, el cable en sí, lo de afuera del cable sigue intacto. Ahora, los nervios se tardan aproximadamente 1 milímetro al día en crecer, entonces, pues tu daño está acá, de aquí al pie, pues se va a tardar un rato, ¿no? Pero yo creo que sí te va a recuperar. ¿A qué grado se va a recuperar? No lo sé, pero yo creo que sí Ok. vas a tener muchas mejorías. Y pues eso como que me animó, porque eran meses de que doctores me decían, no sé, bro, no sé, bro, y como que todos se querían limpiar las manos, ¿no? De que pues, yo no hice nada, yo no hice nada. Ujú. Y pues entonces me dejaron como en la oscuridad y incertidumbre total. Y pues ya fue este doc que como que me prendió la luz y pues de ahí como que le agarré ya esperanza, ¿no? De que, bueno, pues igual y sí tiene chance de mejorar y tal cual, al año, bueno, a los 10 meses fue que empecé a mover el dedo gordo otra vez y luego al año pues empecé a mover un poco el pie y, y pues ya empecé a sentir un poco más y demás. Y pues no se recuperó al 100%, pero sí se recuperó en gran parte, yo diría que como igual un 90% por ahí. Ok. Entonces, pues fue un momento dificilísimo. Por un año, no, o sea, no sé si has visto a esa gente que camina pues, con el pie así, ¿no? Sí. También tenía un aparato que me mantenía el pie hacia arriba. Entonces fue un momento dificilísimo en cuanto a mis lesiones. Y pues sí, imagínate mi aspecto mental. Estaba, estaba en un hoyo, mi hermano. También porque seguía estudiando, todavía ni siquiera estaba en escuela de fisioterapia ni nada. Entonces, pues fue, sí, seguí en la universidad y no podía ni caminar bien. Estuve en muletas como 3 meses porque fue un injerto de cadáver, un pedazo grande de hueso y como hubo ese daño neurológico, pues querían prevenir más y que no pisara y demás. Entonces, pues fue un momento dificilísimo y de un dolor que no sabes, un dolor neuropático que ahora, pues bueno, también me ha abierto los ojos a ver lo que sienten algunos de mis pacientes, ¿no? Que pasan por estos temas de Claro. daño neuropático y demás, porque sí es un dolor insoportable y, y pues sí, fue un momento dificilísimo. Entonces, pues también tengo, ahora, gracias a Dios, pues ya mejoró muchísimo el tema, pero pues ahora tengo también esta perspectiva por lo que está pasando mucha gente, ¿no? Y también puedo Claro. yo comunicarme con ellos de que, bro, pues igual no sé exactamente lo que estás sintiendo tú, pero sí de alguna manera tengo experiencia de la mala y pues, se puede salir adelante, ¿no? Entonces, pues eso también me ha ayudado muchísimo en cuanto a mi aspecto como profesional de la salud. No, creo que al final de cuentas pasar por ese tipo de circunstancias, digo, primero que nada, pues sí, fue una super lesión, hermano, la verdad que qué bueno que puedas ya poder contar esto, ¿no? Tal vez sí, tal vez trayéndote malos recuerdos, pero al mismo tiempo, pues viendo que ya hubo una recuperación, supongo que igual ese sentimiento de decir, bueno, pasó esa etapa, que igual me gustaría preguntarte justamente eso, ¿no? Que muchas veces se da la recomendación. A mí me llegó mucho a tocar el famoso de no vayas a entrenar desde chiquito porque no vas a crecer, para qué vas a entrenar si todavía ni siquiera llegas a tu máximo crecimiento y todo ese tipo de cosas. Te lo pregunto porque creo que, bueno, después de todo eso que te pasó y saber que pues estabas inmerso en la cuestión pues de exigencia deportiva, de lo que demanda estar en el ámbito de fútbol. Una vez que pasa eso, hermano, que ya tienes una recuperación mucho mejor, ¿a qué se delimita la cuestión, pues, de actividad física, ¿no? ¿Cómo son tus primeros acercamientos? Supongo que igual tu intención era como, ok, pues quiero empezar a moverme un poquito más, a poder sentir esa sensación, pues, de cansancio, ¿no? Que a lo mejor puede ser que la hayas extrañado de terminar un partido, pues, agotado y decir, ya, di todo lo de mí. Por ejemplo, en esas cuestiones, ¿qué se delimita, no? O no sé si sea como que no sé, al salir de cierto, por ejemplo, los primeros 2 años, ¿no? Digo, hablando arbitrariamente, ¿eh? Los primeros 2 años a lo mejor lo delimitas a deportes de muy poco impacto y a medida que vas evolucionando, a medida que va pasando el tiempo, tal vez como que el espectro se abre más a, ok, pues ahora ya puedes hacer este tipo de deportes o qué cuidados tal vez ya debes mantener durante ese tiempo, ¿no? Digo ahí ¿Te esa refieres a mí pregunta. o a gente en general? No, digo, a ti y pues ya igual lo podemos ir pasando como que ya ahí a las prácticas, ¿no? Que llega a ver en el día a día. Eh, en cuanto a mí, pues yo ya no puedo practicar deporte ahora sí que de velocidad o de cambio de dirección y así, yo ya no puedo.
porque ya no se puede volver a operar mi rodilla, eso me lo dijeron muy claramente los doctores, te la vuelves a chingar, ya valiste, ¿no? O sea, ya a ver Sí, sí, cómo le sí. haces. Entonces, pues, aunque sí, de repente, pues obviamente a veces peco, ¿no? En cuanto a, pues me pongo a jugar y la verdad tengo una inestabilidad en la rodilla, pues ya bastante marcada, ¿no? De repente piso mal o intento cambiar de dirección y siento cómo se me va, ¿no? Y por más que hago rehabilitación y demás, pues bueno, ya el daño ya es muy grande y también no he hecho la rehabilitación necesaria para poder regresar a practicar esos deportes porque ya también conozco el riesgo, ¿no? Ponle tú que sí me dedicara pues bueno, lo voy a dar durísimo, a poder volver a jugar y pone tú que sí mejoro bastante, ¿no? Y igual y hasta te aguanto partidos y demás, pero nomás toma una, ¿no? O sea, en realidad nomás toma un error para que Claro, te la lleves y ahí ya valiste. Entonces conozco el riesgo que tengo, entonces por lo mismo, pues tampoco me he puesto a hacer una rehabilitación entera como se le haría a cualquier otro que se llevó el cruzado, ¿no? claro. Eh, pero entonces, deportes que sí puedo practicar, pues bueno, todavía puedo correr en línea recta, por ejemplo, puedo hacer hecho, por ejemplo, snowboard, todavía puedo hacer eso, he hecho surf, y bueno, lo mío, lo principal, pues ahora es el gimnasio, ¿no? Ok. Entonces, pues me dedico muchísimo a ir al gym. Durante ese momento, pues de esa lesión, pues obviamente no pude hacer mucho, hasta estuvo dificilísimo, obviamente subí un buen de peso y demás y lo que quieras, pero pues bueno, también parte normal, yo creo, no normal, o sea, obviamente lo pude haber manejado de mejor forma, pero pues bueno, también es difícil, ¿no? Porque también, como dices, Claro. tienes ese aspecto mental de que no la estás pasando nada bien y luego pues no puedes hacer ejercicio, bien me pude haber cuidado mejor con dieta, sí intentaba ir al gym para pues, hacer brazo, pecho, lo que quieras, pero pues limitado, ¿no? Y obviamente pues estando en muletas estaba muy difícil también Sí, claro. moverte y hasta te daba hueva, ¿no? Entonces, lo pude haber hecho mejor, sí, sin duda, volteando para atrás. Igual, ¿no? Hay una parte que me dice, Dylan, debes ser más cabrón, ¿no? Pero pues bueno, también ese fue un momento difícil. Y en cuanto a actividades que puedo hacer, pues sí, te digo, ahora muy enfocado en el gimnasio, es como que a lo que más me dedico en estos momentos. Y en cuanto a las mejorías que fui sintiendo, pues nada era nada como estaba escrito, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves a un paciente de ligamento cruzado, pues más o menos tienes las tablas, ¿no? Aunque todos evolucionan diferente, dices, pues bueno, a los 3 meses la mayoría ya está tratando. A Ujú. a los 6 meses ya deberías estar prácticamente haciendo, haciendo las demandas de tu deporte sin todavía jugar tu deporte, ¿no? Ujú. O sea, sin contacto, sin lleno de contacto todavía, o sea, no estás jugando fútbol tal cual en partidos, pero pues ya estás haciendo todas las demandas de tu deporte, aunque sean estructuradas, ¿no? Y controladas. Y luego, Claro. pues a los 9 meses ya llegar a lo que es tu deporte, ¿no? Pero entonces, con lo mío, pues era difícil porque pues ahora sí que nadie te dice cuándo te vas a recuperar el nervio, yo tampoco sabía, entonces pues me tardé un Claro. año en poder mover el pie otra vez, y entonces ahí me quedó algo que sí volteo hacia atrás y ojalá le hubiera prestado más atención a eso, fue que como mi pie pues, estaba caído por la mayor parte de un año, pues como que tengo una contractura en la pantorrilla, ¿no? Entonces, pues ahora tengo muy poca movilidad de Ah, dorsiflexión ok. en el tobillo Ujú. derecho. Entonces, pues por más que la trabajo y así, pues todavía está un poco limitada. Y, y pues obviamente también la rodilla, pues con mucho cuidado. Todo en el gym no tengo ninguna limitación. Todo eso de que te dicen, me operan la rodilla, ya no puedo hacer sentadillas. Imagínate, yo llevo 5 operaciones y no tengo ninguna limitación en el gym. Igual sí, no puedo cargar lo que carga gente que va al gimnasio diario en pierna, quizá, pero no porque no pueda mi rodilla, sino porque simplemente no tengo la fuerza en la pierna derecha o la movilidad en el tobillo derecho tampoco, pero pues Claro. lo he ido trabajando y pues sí puedo cargar bastante, ¿no? O sea, sí es algo de lo que, pues bueno, le he echado muchísimas ganas que por lo menos la fuerza de mi pierna y el volumen de mi pierna regresen a su estado original. Que están cerca, ¿no? Todavía si te pones, si pones atención, pues desafortunadamente mi pierna derecha está un poco más flaca que mi izquierda, por ejemplo, pero, Ok. pero no tengo limitaciones en el gym, ¿no? Aparte de mi movilidad y demás, no tengo ninguna limitación. Entonces, cuando la gente me dice, es que me operaron la rodilla y ya no puedo hacer sentadillas, para mí eso casi nunca lo tomo
como contrato, ¿no? Es, pues, si vas a trabajar conmigo y tu meta es volver a hacer sentadillas o quieres volver a hacer lo que quieras volver a hacer, pues vamos a encontrar una forma y si realmente tienes, por ejemplo, yo no puedo jugar fútbol, pues bueno, vamos a encontrar otras cosas que puedas hacer igual y que se asemejen, ¿no? Pero en cuanto a lo de los niños, de que no hagas pesas porque te vas a quedar chaparro, eso sí es un mito total, total. Antes pensaba que corrías el riesgo de romperte los cartílagos de crecimiento, que al final eso es lo que Ujú. inhibe Sí, sí, sí. tu crecimiento, ¿no? Entonces, pues se creía que al hacer pesas igual como que los podía romper o podías causar que no se desarrollaran como deberían y pues nada que ver, ¿no? Al contrario, hacer pesas desde chiquito te ayuda al fortalecimiento muscular, fortalecimiento de los huesos, te ayuda a desarrollar mejor habilidad atlética, te ayuda a Claro. prevenir lesiones. Entonces, aquí te digo, o sea, desde que tienen 12 años, algunos hasta menos, empiezan a hacer ya gimnasio, ¿no? Tal cual. Entonces, pues muy importante, para mí es importantísimo y para mí es algo que se debería empezar a hacer en México, Latinoamérica, ¿no? Empezar a hacer gimnasio desde chiquito porque te da una habilidad atlética y una fuerza y un crecimiento muscular y de óseo también, de huesos, muy importante para desarrollar tu cuerpo y poder desarrollar tu habilidad atlética, ¿no? Y prevenir lesiones, obviamente, que es, pues, al final nadie se quiere lesionar. Entonces, pues muy importante si tienes esa fuerza, Claro. primero, la fuerza es el paso número uno para evitar lesiones. Ahora no vas a poder evitar todas las lesiones, eso está muy claro, desafortunadamente van a ocurrir, pero si quieres prevenir la mayor cantidad de lesiones, entonces ten la fuerza necesaria para poder hacer el deporte que practiques. Sí, creo que, mira, por ejemplo, esa cuestión que muchas veces digo, y digo, yo lo veo así, no es mi hipótesis, lo interpreto de esa manera, que el hecho de que a lo mejor vayas al gimnasio y, no sé, hagas sentadilla y se vea gráficamente la barra con los discos, como que puede llegar esa malinterpretación de es bastante peso el que le estás poniendo a tu cuerpo, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que estamos llegando a un punto en el que igual me gustaría escuchar tu opinión, en el que podemos considerar como al gimnasio, o no sé cómo lo consideres tú, como uno de las prácticas de hacer deporte pues más seguras que existen, ¿no? Porque al final de cuentas Tal es una cual. práctica cerrada, o sea, siempre va a ser una sentadilla, siempre va a ser un rack, siempre va a ser un press, o sea, siempre va a ser absolutamente lo mismo. Obviamente existe esta parte de que a medida de que vas llegando o teniendo más experiencia en el mismo, pues obviamente los entrenamientos deben hacerse más exigentes, ¿no? Con el tiempo. Sin embargo, creo que no es lo mismo a que el simple hecho, a lo mejor, en un movimiento de cadera, a la hora de un partido de fútbol, pues es completamente sorpresivo porque tú no sabes si a lo mejor la persona que está al frente te va a hacer un drible, no sabes cómo se va a mover, no sabes qué tan rápido es, ¿no? No sabes si a lo mejor tienes que despegar con tu máxima fuerza para intentar alcanzarlo. Y entonces, pero por ejemplo, por otro lado, el simple hecho de que pues tú ves un partido de fútbol, tal vez no sé, en tu escuela o en tu calle o en un campo deportivo que esté cerca de tu casa, y pues se ve bien, se ve amistoso, se ve como que al final de cuentas, pues sí, completamente, por decirlo así, sano, ¿no? Que al final de cuentas igual, ¿no? Es un deporte y está bien dentro del mismo, pero creo que el hecho de poner las lesiones ya en el ámbito deportivo, no en el ámbito amateur o en el ámbito de pues nada más llegar a como, pues voy a jugar partidos de vez en cuando, pero ya en el ámbito profesional, pues al final de cuentas creo que las lesiones son más persistentes, ¿no? En ese tipo de deportes, en fútbol, básquetbol y todo ese tipo de situaciones donde, repito, ¿no? Tú no sabes qué va a ser el rival, o sea, tú tienes que estar dispuesto a ir por todo, ¿no? Y en ese momento igual yo creo que la parte pues psicológica juega porque sabes, no sabes si estás jugando tal vez partidos de temporada o si a lo mejor estás jugando la semifinal de algo o estás jugando un partido que te va a llevar a clasificar a cierta instancia, ¿no? Entonces creo que por ese lado igual como que muchas veces el hecho de ver gráficamente las pesas se malentiende como decir, no, es que estás dándole mucha exigencia a tu cuerpo cuando, repito, muy probablemente sea pues la práctica deportiva más segura que existe, ¿no? 100%. Tú le diste al clavo, es más, porque en el gimnasio, pues la mayoría de tus movimientos son en el plano sagital, ¿no? Entonces, ya sea una sentadilla, pues es para abajo y para arriba, press para abajo y para arriba. Entonces, lo que estés haciendo, curls, lo que quieras, para abajo y para arriba. Entonces, te estás moviendo en un solo plano. Y como dices, en el deporte, pues, son todos los planos, el sagital, el frontal, sagital, transverso. Entonces,
y a diferentes velocidades y a diferentes fuerzas y demás, ¿no? Entonces, y olvídate del contacto que también tienes, ¿no? Una cosa sería que estés haciendo sentadillas con 100 kilos en la espalda y alguien llegue y se te barra, ¿no? Pues esa es Claro, una historia totalmente distinta, ¿no? Pues claro, ahora eso no sucede, en el gimnasio todo es controlado y como dices, es de los deportes con menos riesgo de lesión que existen, por lo mismo, ¿no? Por lo general cuando te lesionas es porque hiciste algo del cual tu cuerpo no estaba listo, ¿no? ok, Por ejemplo, si va un amateur a entrenar contigo, quizá, y tú pues le pones, ¿qué te gusta? 150 kilos a tu sentadilla, y dice, pues yo también, pues obviamente me lo vas a aplastar al chavo, ¿no? Entonces, pues sí, así es como ocurren lesiones en el gimnasio, cuando alguien hace algo de lo que no está preparado su cuerpo. claro. Y al contrario, pues en deporte tipo fútbol, pues puede ocurrir cualquier cosa, como dijiste, de que un drible o de que te entran con una barrida o de que brincaste y caíste mal, porque dependes del ambiente también en el que estás jugando, ya sea estaba en desnivel el pasto donde pisaste o estaba mojado ahí o pisaste mal, entonces hay, hay muchos factores que pueden influenciar tu lesión, ¿no? Y algunos pues totalmente inevitables. Entonces, sí, desafortunadamente, pues las lesiones no las puedes prevenir todas, pero en el gimnasio es mucho más seguro de lo que mucha gente piensa. Y como dices, la gente pues se espanta al ver pesas y demás, pero pues nada que ver, ¿no? Al contrario, pues si tienes que empezar con poquitas pesas, pues empieza con poquitas y luego llega un momento en que le puedes ir añadiendo y como dices, con experiencia, pues tus entrenamientos van a ser más exigentes. Claro. Y allá, pues bueno, ya entran muchos factores también, qué tal duermes, qué tal te alimentas, tu recuperación y así y demás, para prevenir algunas otras lesiones. Pero en cuanto a la seguridad que tienes en el gimnasio para lesionarte, si haces las cosas bien hechas, mucho menor a la de un deporte. Sí, totalmente, hermano. Digo, ahí este tema de lesiones creo que es muy interesante, ¿no? Y podríamos irnos incluso más respecto al mismo, pero igual quería comentarte ahora sí respecto a redes sociales, que esa pregunta la tengo desde hace rato y era una de las principales que Sí, te sí. quería hacer, pues es la cuestión de redes sociales, ¿no? ¿Cómo entras a redes sociales? ¿Cómo llegas a cierto número en redes sociales, ¿no? Porque vi que tienes 1 millón de seguidores en TikTok e Ujú, igual yo te vi yo me llamaste la atención por tu forma muy peculiar de hacer este tipo de formatos de videos cortos, ¿no? Reels, TikToks y lo demás. Como el hecho de primero dar una sintomatología, después como que intentar interpretar qué podría ser, ¿no? ujú. Me genera mucha curiosidad cómo llegas a ese formato de video, igual cuál es tu proceso para poder formar ese tipo de videos, ¿no? ¿Cómo lo haces, hermano? Porque creo que es algo que te identifica mucho y que a mí particularmente me llama mucho la atención. Sí, qué bueno que me preguntas, porque, pues bueno, para empezar, yo empecé redes sociales también en media pandemia, ¿no? Estaba trabajando ahí en Nexos y pues obviamente hubo un bajón muy importante en cuanto al nivel de pacientes porque todos estaban en cuarentena, ¿no? Nosotros seguíamos trabajando porque éramos sector salud y pues teníamos que seguir trabajando. Entonces, pues tuve mucho tiempo en mis manos, mi hermano también empezó a hacer videos él mismo y pues por él fue como que me motivé, ¿no? Por lo que quieras, yo de por sí me considero una persona energética y extrovertida, pero pues también existe ese miedo de que, ay, ¿qué dirán, no? ¿Qué van a pensar? Y pues Claro. dije, pues ya, ching su madre, ¿no? Pues lo voy a hacer y a ver qué sale. Y pues empecé en media pandemia y en TikTok luego empezó a jalar, te soy sincero, o sea, creo que a las 2 semanas ya tenía 150,000, una cosa así. Entonces Wow. también empecé en el momento como que correcto de pandemia y TikTok como que iba empezando y Sí, así. claro. Entonces, pues también a eso le atribuyo, pero también como dices, tengo mi propio aspecto que al parecer ha funcionado bastante bien de cómo hago mis videos. Para mí era muy importante, empecé a hacerlo en español, porque pues porque bien lo pude haber hecho en inglés, ¿no? También domino el inglés y demás, pero yo siempre quise hacerlo en español porque dije, siento que como empezamos esta plática entre nosotros, dije, pues siento que me gustaría poder dar información a gente que igual la necesita en Latinoamérica. ¿No? No que yo sepa todo, ni que sé más que nadie, ¿no? Para nada. Pero dije, bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y de tener mi doctorado y demás. Y he tenido grandes mentores, gracias a Dios, en Nexos. Y, por ejemplo, trabajé en clínica con Squad University, Aaron Hershey, y Ujú. trabajé
trabajé con muchos mentores muy buenos, desde Rodrigo Araya, saludos, y Tyler Wilkins. He tenido mentores que son grandes nombres en la industria, ¿no? Entonces, fuera de lo que aprendí en la escuela, pues también tuve mentores impresionantes que me enseñaron bastante. Entonces dije, pues bueno, quiero también poder ayudar a gente que igual y no tiene las mismas facilidades que yo tuve, poder hacerlo en español y poder ayudar en ese ámbito. Entonces, platico, pues siento que fue una combinación de que mi hermano A me motivó como que también él empezó a hacer sus videos, entonces pues yo empecé a hacer los míos, él me empezó a guiar y más o menos enseñar cómo hacerlos, y también pues tuve la fortuna también de que estuve en la misma clínica con Aaron Horschig de Squire University, pues él fue un ejemplo a seguir, ¿no? Él obviamente sus páginas de fisioterapia y de weightlifting pues son enormes, ¿no? En redes sociales, entonces pues Claro, dije, eh, para mí, pues es más o menos lo que quiero hacer en español y mencionando de cómo tomé mis aspectos para mis videos, pues obviamente me motivé muchísimo de lo que hacía Aaron Horschig, ¿no? Squire University. Y eso es porque a mí nunca me gustó el aspecto de que la gente dice, te duele el hombro, haz esto, te duele la rodilla, haz esto. ¿Por qué? Si hay un buen de cosas que te pueden doler la rodilla, ¿no? O sea, puede ser por una condromalacia, como puede ser una tendinopatía, como puede ser un desgarro de menisco, como puede ser un síndrome iliotibial, X, Y, Z razones, ¿no? Entonces, él siempre en sus videos como que ponía una razón, ¿no? Él como que ponía su claro, evaluación al paciente y decía, esto hice con él. Entonces, pues, él obviamente pues ya llevaba muchísimos años haciéndolo y tenía la libertad de hacerlo en clínica. Yo por ejemplo, no pude meter pacientes a mis videos y así, ujú, pero, pero pues de ahí le saqué la idea, ¿no? A mí nunca me gustó ese aspecto de que, te duele esto, haz esto, porque pues nada que ver, ¿no? Bien puedes estar no ayudando en absolutamente nada. Entonces, mi idea claro, siempre fue, pues bueno, ¿cómo incorporo, eh, por lo menos, sí intentar dar, no un diagnóstico en sí, pero sí como, oye, puede ser esto, ¿no? O sea, claro, algo mucho más específico. Entonces, de ahí fue donde surgieron mis ideas de, oye, pues te duele al hacer esto y intento ser específico, ¿no? Al subir escaleras te duele al estar sentado, te duele en reposo, o no te duele en reposo, te duele al hacer este movimiento específico, o al bla, 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 ¿no? claro, Y luego digo, puede ser esto, intenta esta prueba. Eh, y si sale la prueba positiva, pues intenta estos ejercicios, que al final no es a fuerzas que si te sale la prueba positiva tienes eso y que si tienes esos síntomas, pues a fuerzas tienes lo que dije que puede ser, ¿no? Pero por lo menos sé que le estoy intentando acortar todas las posibilidades, ¿no? Igual y no le doy 100% a todas, pero por lo menos te lo di mucho más específico de lo que te vas a encontrar en otras páginas, ¿no? Que es de que, claro, te duele el hombro, solo haz esto, ¿no? Como si fuera magia, ¿no? Entonces, claro, para mí era muy importante sí ser un poco más específico, decir, oye, puede ser esto, intenta esta prueba, chance y sí es, ¿no? Y si te sale positiva, pues bueno, ya estamos un poco más seguros, porque al final son pruebas que yo chance igual y te hago en mi evaluación contigo, ¿no? claro, Y que obviamente mis evaluaciones son mucho más hacerte una prueba, ¿no? Yo te checo todo el cuerpo y te hago muchas pruebas y para darte realmente lo que yo considero es mi diagnóstico físico a tu persona. claro, Y luego pues doy ejercicios realmente básicos para que la gente los pueda hacer en casa, ¿no? A mí también se me hace, entonces siempre me intento guiar por ese también aspecto como que moral, ¿no? De intenta, intenta dar realmente una respuesta a lo que ellos tienen y ser lo más específico posible. Y luego, en cuanto a los ejercicios, ser lo más básico posible, pero que todavía los puedas ayudar, ¿no? claro, Porque también existe de que, oye, pues oye, subiste estos videos y yo no estaba listo, mi rodilla no estaba bien, lo hice y pues me lastimé, ¿no? Entonces también intento evitar ese tipo de problemas que no he tenido en realidad, pero pues ujú, por lo mismo, porque digo, quiero subir videos que puedan ayudar a mucha gente y obviamente sé y soy consciente que no voy a poder ayudar a todos los que ven mis videos, ¿no? por Pero supuesto, sí, mucha gente se puede beneficiar de los ejercicios que estoy subiendo, aunque sean básicos, porque son específicos al problema que intenté demostrar en ese momento. claro, Entonces, sí, entonces, cuando trabajas conmigo, por ejemplo,
si tú fueras mi paciente, pues los ejercicios, la verdad, van a ser muy distintos a los que subo, muy distintos, porque te hago un plan personalizado a lo que tú necesitas. Y no solo en donde está tu dolor, por ejemplo, muchos de mis videos sí son de que, y tengo varios que no, que sí intentan incorporar otras partes del cuerpo que pueden afectar tu rodilla, por ejemplo. Ujú, La falta de movilidad en el tobillo puede causar dolor de rodilla por diferentes razones, ¿no? Si, claro. si tienes falta de movilidad en el tobillo al momento de hacer dorsiflexión, entonces lo que pasa es que tu pie se va a ir, o sea, se va a ir a pronación, o sea, va a haber un colapso de arco y luego a eversión. Entonces va a ser pronación, eversión, para intentar conseguir más dorsiflexión en el tobillo, lo cual al final causa un valgo de rodilla que si no es controlado, no digo que el valgo de rodilla sea el demonio, pero si no está controlado, pues puede causar dolor y puede afectar. Entonces, Claro. sí intento incorporar algunas de estas cosas en mis videos, pero también algunos son específicos. O sea, te duele la rodilla, pues intenta estos ejercicios que te van a ayudar para esa área, ¿no? Claro. Que cuando trabajas conmigo, pues te digo, yo trabajo, veo lo que las faltas que tienes en tu cuerpo y te intento averiguar todo con un buen plan de ejercicio bien estructurado para poder mejorarte, ¿no? Entonces, pues ahí juego un poco con un balance de si quiero ser específico y al momento seguro, ¿no? No poner ejercicios que también puedan lastimar al paciente. Por ejemplo, nunca subo videos postoperatorios. Muchos me dicen, oye, Dylan, que sube para el ligamento cruzado. No lo voy a hacer porque pues ahí todos evolucionan distinto. Imagínate que le digo a alguien que se ponga a hacer un ejercicio y de repente se lo llevó, ¿no? Se volvió a Sí, claro. lesionar y no, olvídate, olvídate. Entonces, todo lo que es postoperatorio, ahí sí no lo toco y pues y juego con esos ejercicios que igual básicos, pero que sé que mucha gente se va a beneficiar muchísimo de, aunque sean básicos. Sí, hermano, creo que ahí, híjole, muchos temas muy interesantes respecto a eso. Creo que igual, pues nada, redes sociales es un monstruo, ¿no? Y creo que pandemia al final de cuentas exponenció a ese monstruo, exponenció a tener tanta cantidad de información. Y al final de cuentas creo que es eso, ¿no? Que muchas veces se puede llegar a malinterpretar. Porque pues Instagram, yo lo veo así, Instagram es una puerta que puedes tocar y puedes ver como ciertas cosas. Digo, por ejemplo, haciendo una analogía con un pues centro comercial, pues Instagram al final de cuentas son las tiendas más grandes, ¿no? Ahí van a estar, siempre vas a poder tener acceso a esa información. Pero al final de cuentas, si tú, por ejemplo, en este caso, pues tú no vas a dar consulta, ¿no? En base a los videos, obviamente, ¿no? Al final de cuentas, la intención es, bueno, yo lo veo así, lo interpreto así, es que tú trates de llamar la atención respecto a, por decirlo así, compartir un fragmento de tal vez cierto diagnóstico que tú darías. Pero repito, ¿no? Y creo que es muy importante que siempre tengas esa palabra, ¿no? Del podría ser, ¿no? Porque no es como seguramente o estoy totalmente seguro que tienes esto, ¿no? Es un podría ser. Y al final de cuentas, repito, ¿no? Creo que te le da al público, como por ejemplo lo salpica, por decirlo así, respecto a como que un poco cómo es que tiene ciertas prácticas, ¿no? Pero claramente si hay una lesión, claramente si quieren atenderse más de lleno o incluso si quieren tal vez verlo desde la parte formativa de meterse a fisioterapia o de investigar respecto a esos temas, pues no hay nada como ir con un fisioterapeuta, ¿no? En el caso de una lesión, ir y que profesionalmente te atiendan, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que eso, que muchas veces lo que tienen redes es que al final no hay regulación, ¿no? Y supongo que igual, esto hablando a nivel mundial, ¿no? Supongo que igual en Estados Unidos el contenido, tanto va a haber contenido como muy bueno en muchísimas partes, pero supongo que igual, pues la cantidad de contenido que existe alrededor, pues se hace difícil al final de cuentas navegar tantas cosas que de repente tal vez te digan cierto esto y de repente sea contrario y de repente como dices, ay, entonces ¿de qué lado estoy? Como que se hace difícil muchas veces, ¿no? Navegar en redes sociales y considero que eso es eso. Yo la otra vez igual lo platicaba, al final de cuentas es una responsabilidad compartida, no solo se trata de la persona, del profesional, ¿no? En este caso de la salud que expone puntos o que su principal intención es divulgar información, también se trata de una responsabilidad de la persona que lo consume, ¿no? De que al final de cuentas se debe de ser consciente de a quién estás consumiendo, ¿no? Porque igual, pues no dudo que igual haya muchas personas que hagan llamarse profesionales o personas que lamentablemente tal vez no tienen la moral, por ejemplo, que tú tienes, ¿no? Que al final de cuentas su intención es vender o su intención es generar números y tratar de capitalizar esa atención que tiene, ¿no? Entonces, igual creo que eso es al final de cuentas un dilema pues meramente moral
mal, porque no es como que exista la policía respecto a, no, pues es que no hay una regulación, mejor la policía, mejor dicho, no existe una ley que tenga esa regulación, ¿no? Respecto a redes sociales, al final de cuentas. Supongo que igual en Estados Unidos está algo así, o no sé si a lo mejor allá haya leyes más específicas respecto a ese tipo de cosas. No creo que la divulgación es abierta igualito. y como digo, o sea, lo dejan a criterio propio, ¿no? Si tú le quieres creer a él, pues es tu problema, ¿no? Al final de cuentas pasa esto y pues bueno, sin contar también pues los algoritmos que nos retroalimentan nuestros puntos de vista. Al final es como si yo quiero pensar que esta es una corriente de pensamiento que quiero tener, te van a aparecer personas que siguen eso, personas que divulgan eso y al final de cuentas como que se cierra un poco más la perspectiva. Entonces, digo, ¿no? Regresando a lo primerito que dije en la conversación, redes sociales es maravilloso, pero redes sociales también tiene como que su lado en el cual tienes que ser cuidadoso, como que muchas veces igual yo me lo repito, ¿no? Hace por ahí cuando inició Facebook y todo eso, bueno, cuando mejor dicho, yo inicié a tener Facebook, ¿no? No sé si a lo mejor haya sido el nacimiento de la plataforma, pero inicié a tener Facebook, pues escuchaba todo este mito, ¿no? Que te decían los papás, no, no subas tus cosas porque te pueden secuestrar y que esto y el otro, ¿no? Y siempre fue a risa y siempre fue a risa, ¿no? Tal cual, pero yo hoy en día, yo considero, digo, ya viéndolo tal vez desde un lado un poquito ya ha pasado el tiempo, yo hoy en día a un niño no le daría redes sociales, porque en redes sociales no sabes, o sea, puedes encontrar demasiadas cosas que pueden tergiversar tu pensamiento de una manera brutal. Y hoy en día yo lo digo, ¿no? Tal vez regreso a eso entonces y yo creo que han evolucionado a un punto en el cual diría, yo hoy en día a un niño de 5 o 6 años no le daría redes sociales, porque al final de cuentas es, no sé, meterlo en un mundo en el cual tal vez a nosotros como personas un poco más adultas, pues es difícil navegarlo, ¿no? Incluso para nosotros. Ahora imagina para un niño de 5 o 6 años que es como que su primer confrontamiento pues al mundo. Sí, no, yo le diste al clavo, hermano, porque como dices, las redes sociales son un monstruo y desafortunadamente me ha tocado ver gente que simplemente divulga información, una sin saber, sin ser profesional en el tema, o dos, igual ya está con mala intención, ¿no? Para promover algo que ellos quieren hacer, para conseguir números, para lo que quieras, ¿no? Eso al final del día para mí nunca fue mi intención. Obviamente sí, cuando estás en redes sociales, pues sí quieres crecer y sí quieres Claro, ir mejorando, pero pues mi intención nunca era pues, conseguir números a como dé lugar, ¿no? Dije, pues voy a hacer mi estilo, voy a intentar mantenerme fiel a lo mío y siempre intentar divulgar esta información correcta, ¿no? No digo que nunca me voy a equivocar, seguramente alguna vez me equivocaré pero yo tampoco tengo ningún problema en decir, ¿sabes qué? Si me lo exponen así, oye, esto está mal, ¿no? Ah, pues sí, tienes toda la razón y me pongo a investigar, sí, ¿sabes qué? Tienes razón, estoy equivocado, ¿no? Entonces yo no tengo ningún problema con eso, pero hay gente que en realidad nada más se pone a hablar por hablar y claro, nomás decir las cosas. Y el problema es que mucha gente que consume el contenido se la cree. O sea, no importa si viene de mí o si viene de Juan Camaney o si viene de Pepito Pérez, ¿no? La gente lo ve y dice, lo toma como verdad. Entonces, desafortunadamente es algo que también se tiene que inculcar, que es, oye, no todo lo que veas te lo creas, ¿no? O sea, claro. tienes que también investigar y poner tu propia investigación. Y hasta lo que digo yo, o sea, no porque lo estoy diciendo yo, créetelo. Oye, yo es más, promuevo, oye, si no estás de acuerdo con algo que digo, o siempre sé curioso de las cosas que dice cualquiera y de las cosas que digo yo. Si te parece algo difícil de creer o lo que quieras, pues ve e investiga tú mismo, ¿no? Y yo también intento pues poner la información de donde yo consigo los temas de los que hablo y demás, pero sí, para mí es algo muy importante que dices, ¿no? Y mucho más en los niños, que ahora, pues cualquier cosa y es constante, ¿no? Ves Claro. tanta información y tan rápido que, y hablando de salud mental que estábamos hablando de antes, pues también puede afectar muchísimo, ¿no? Entonces, creo que sí existe ese tema de dividiéndolo, ¿no? Una, pues, de alguna manera, no sé cómo, no soy sociólogo ni mucho menos, pero cómo se podría controlar ese tema de la salud mental y de lo que ven especialmente niños en las redes sociales y luego también cualquier otra persona que se está consumiendo red social y poniendo información en sus redes sociales. Pues sí, gente desafortunadamente no tiene ese aspecto de que pues, yo quiero divulgar cosas que sean correctas o quiero hablar de cosas positivas o quiero dar lo mejor y hasta donde yo sé, ¿no? Y estar abiertos a estar equivocados, ¿no? Porque Claro, al final del día, pues somos humanos y especialmente en temas como de salud y fisioterapia, bro, o sea, la información cambia de un día para otro, o sea,
ayer era azul y pues en 2 días es amarillo, güey. Y entonces Sí, claro, algo que dije igual ya hace un año, pues ya no aplica a lo que se hace hoy, ¿no? totalmente. Entonces, pues sí, importante mantenerte informado y estar dispuesto a corregirte, a decir que estás equivocado y a seguir aprendiendo, ¿no? Y siempre tener la intención de compartir lo mejor que puedas, ¿no? La Sí. mejor información posible. Entonces, pues sí, es difícil, es un monstruo, como dices, a ver a qué procede. Yo creo que todavía ni siquiera hemos llegado a niveles de lo que va a llegar las redes sociales, ¿no? Porque Sí, sí, con esto sí. que está creciendo muchísimo y pues, al final del día, pues sí, parece como la película de Ready Player One, no sé si alguna vez la viste, pero que va a ser No. así como un mundo en el que te pones las gafas y te desconectas y vives en tus gafas, ¿no? Sí, sí. Virtuales. Entonces, pues yo creo que por ahí va. Entonces, pues sí, lo importante es mantenerte honesto y mantenerte dispuesto a ser curioso y a reconocer que te puedes equivocar y seguir adelante. Sí, y creo que ahí esa parte, ¿no? Que ya llegó un punto en el cual ya no es solo como de, ah, pues redes, voy a perder tiempo, ¿no? Hoy en día se sabe que al final de cuentas, por ejemplo, supongo que tú igual lo ves así, yo sí lo veo así, en la cual de, ok, pues quiero llevar mi práctica profesional, y al final de cuentas, si me es redituable, ¿por qué no monetizar la práctica? Pero siempre dentro de eso mismo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir o definir que un profesional, aparte, o yo creo que incluso sin tener formación académica formal, algo que debe tener un profesional es justamente los valores para poder decir eso, ¿no? Para poder saber que lo que estás diciendo no es para aprovecharte de la gente, ¿no? Y creo que en redes sociales juega mucho eso porque eres tú, nada más, ¿no? No es como en un trabajo en donde dices, oye, hay esta ética, ¿eh? Rompes o dices algo así y vas para afuera y ya no vuelves a entrar acá. Al final de cuentas, redes sociales muchas veces se vuelve eso, ¿no? Un trabajo para muchos profesionistas, para muchos profesionales, y creo que ahí es muy relevante justamente mantener eso, o sea, los valores, algo que a lo mejor eran clases aburridas antes en la escuela respecto a los valores que hoy en día yo realmente los veo muy útiles porque es como de, oye, pues es que al final te estás exponiendo y tú no sabes si a lo mejor lo que estás diciendo le está impactando a una persona, ¿no? Dejando tal vez los números de un lado, el simple hecho de que puedas impactar la vida de una persona, pues está cañón, o sea, con algo que tú solo digas, que subes una historia, un video, un reel, tú no sabes, ¿no? Y creo que el poder traer estas prácticas profesionales en tu caso, yo que pues todavía no, pero ya casi termino la carrera de nutrición, pues igual es eso, ¿no? O sea, exponer mi punto de vista, pero siempre siendo cauteloso y siempre teniendo los valores por delante de no repercutir a nadie ni no poner la cuestión económica antes que otra cosa, porque definitivamente se tergiversa, ¿no? Al final es como de, ah, pues sí, pues voy a decir esto, ¿no? Con tal, voy a ver más números, ¿no? Al final de cuentas creo que los extremos siempre venden. Entonces, si tú das un extremo, definitivamente te van a llegar números, definitivamente va a haber el otro, pero yo creo que ahí va mucho en las cuestiones de los valores de que tiene, pues no sé, cada persona respecto, pues a lo que sube, a lo que hace y pues todo lo demás, ¿no? Sí, exactamente. Y como dices, desafortunadamente, pues también es de niveles de plataforma, ¿no? Entonces, alguien así Claro, que tiene malas intenciones, pues puede crecer su plataforma muy rápido y desafortunadamente llegarle a mucho más gente, ¿no? Entonces, como dices, hablar de contrastes o hablar de cosas polémicas nada más por decirlo, y igual y mucha gente creando este personaje que no es en su vida real, quizá, sí, y claro. nomás haciéndolo en redes sociales por lo mismo, porque quiero más números, porque quiero monetizar más, porque quiero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pues desafortunadamente eso va a continuar, quieras o no, Sí, y claro. bueno, ojalá se pueda equilibrar un poco con gente que sí tiene buenas intenciones, ¿no? Yo al final también me taguean mucho en videos de otras personas para que los critique o para que los corrija, etcétera, etcétera, que al final yo no hago, pues si te pones a ver mi página no me pongo a hacer videos de otras gentes porque no quiero, para yo crecer, no quiero tumbar los edificios de los demás, ¿no? O sea, yo al Sí, claro. final lo que hago es, pues yo con mi propio edificio, a ver qué tan alto llega y pues el que me escuche, muchas gracias. Y quiero que sepan que el que me escuche, pues yo le echo ganas para dar la mejor información posible. Eh, pero también les exijo pues que sean curiosos y que investiguen por su propia cuenta y demás, y que no se crean todo lo que ven en Internet. Y desafortunadamente sí hay gente que pues, se aprovecha de eso y de la vulnerabilidad de algunas personas en el Internet también, pues voy a decir cualquier barbaridad nomás para crear polémica y para que la gente como que se una a mi bando y al final para mi propio bien, ¿no? Porque yo nomás quiero crecer mi Claro. plataforma más, monetizar más y demás. Pero al final del día, como dices, pues es un trabajo que haces solo
y no tiene reglas. Entonces, Exacto. pues como lo quieras hacer tú, pues ahí es como se define tu historia y pues yo por lo menos quiero que mi historia esté definida de que, bueno, pues por lo menos intenté hacerlo bien y ayudar a gente, ¿no? Y es difícil, las redes sociales es difícil también. A mí por lo general he tomado descansos de algunos meses, porque, pues la verdad, a mí, yo no soy mucho de estar en mi celular, no soy mucho de estar en el teléfono, de estar contestando gente, y no porque no quiera hablar con la gente, pero luego también te llegan cualquier tipo de comentarios, ¿no? Y como que sí es exhausto y te desconectas de lo que está atrás de tu pantalla, ¿no? Que está el Sí, mundo claro. entero. Sí, sí, sí. Entonces, sí, de repente me abruma estar tanto en redes sociales, pues me tomo mis descansos. Eh, que bueno, así funciona para mí, ¿no? Para todos, ¿no? Igual y si nunca tomara esos descansos, quién sabe, igual y mis páginas serían mucho más grandes, pero pues no es a lo que le tiro. Yo a lo que le tiro es Claro. intentar hacer lo mejor posible en mi propia cuenta, intentar dar la mejor información posible y intentar crecer yo sin tirar a los demás, ¿no? Sin echarle mierda a los demás. Entonces, pues así es como seguiré, supongo, y a ver qué sale. También quiero explorar otras cosas. Por ejemplo, tú que estás haciendo podcast, algo que también he pensado en empezar algún día. Entonces, pues Sí, 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 de sí. alguna manera empezar a incorporar otras cosas que se alimenten también de lo que hago. A ver qué sale. Hermano, qué chingón. Digo, muchas gracias ahí por esta conclusión, por este lado que tomó pues la plática. Creo que muy interesante. Y pues nada, igual no quiero robarte tanto de tu valioso tiempo. Agradezco mucho que te hayas tomado la libertad y la apertura, ¿no? De platicar. Eso es algo que igual valoro muchísimo porque al final de cuentas es tiempo, el tiempo no vuelve y la apertura a decir o a compartir sus puntos de vista y lo demás, creo que es algo sumamente valioso y realmente lo aprecio. Entonces, pues nada, vamos a cerrar aquí la plática. Hermano, muchas gracias por tu tiempo y por todo. No, claro que sí, hermano. Gracias a ti por la invitación. Un gusto hablar contigo, un gusto conocerte. Igual, Eh, gracias. Y sí, pues a ver si algún día yo también quiero escuchar más de ti, mi hermano. Entonces, a ver si pues, alguna de estas armamos otra plática y nos conocemos más. Y pues un gusto, hermano, y mucho éxito en tu carrera de nutrición. Y también aquí estamos para lo que necesites. Entonces, ahí está, mi hermano, No, cuando guste. hermano, muchísimas gracias. Y claro que sí, queda abierta la puerta para un segundo episodio, como de que no. Entonces, pues nada, muchísimas gracias nuevamente, Dylan. Te mando un abrazote. Igual, muchas gracias a todos los que nos vieron en YouTube, nos escucharon en Spotify. Les mandamos un abrazo. Dejo redes sociales de Dylan aquí abajo para que vayan a seguirlo. Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye bye. Dale, hermano, nos vemos.